Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe esto a los creyentes que estaban en Filipos. Y es algo que nos alcanza a nosotros en este tiempo. Describe acá la palabra de Dios, la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Miren, una de las cosas que tenemos que saber es que en este tiempo de pandemia, cuando muchos creyentes están en sus hogares, algunos no están trabajando o trabajan en forma diferente, una de las cosas que tenemos que saber es que el Señor no descansa de su obra en nosotros. Él sigue trabajando personalmente en nosotros, interiormente, y no hay pandemia para Él. Sigue con su propósito eterno. Y quisiéramos meditar en esto que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice en su palabra. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Miren, es muy importante esto que el apóstol Pablo nos dice. Nos dice que Jesucristo comenzó en nosotros la buena obra. ¿Y por qué es tan importante? Es que si Él comenzó en nosotros la obra, la buena obra, no es que nosotros le buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Y al hacerlo es porque tenía interés en nosotros, un interés personal. Y es que si Él comenzó algo es porque sabía que iba a concluir esta obra. Miren, en una ocasión Él les dice a los que querían seguirle, Él les planteó lo siguiente. Dice así en Lucas capítulo 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Acá el Señor Jesucristo nos dice algo que Él tomó como, de alguna manera, su forma de obrar en nuestras vidas. Él eligió algo porque sabía que lo podía concluir. Él tomó nuestras vidas y, aunque era tierra arrasada, quemada, dice la Biblia que Él sabía que podía concluir esta obra en nosotros. Él nos dice Isaías capítulo 28, versículo 16, que Dios iba a poner una piedra de cimiento estable. Y esto es lo que Él hizo en nuestras vidas. Era tierra arrasada, quemada, y comenzó la obra poniendo un cimiento estable en nuestras vidas. Cristo en nuestros corazones es el cimiento sobre el cual Él mismo después comienza a edificar su buena obra en nuestras vidas. Miren, no le importó ni mi origen ni mi condición. Dice Isaías capítulo 51, Isaías capítulo 51 dice así, el Señor le está hablando a Israel y lo tomamos también para nosotros. Isaías 51 dice así la palabra de Dios. En el versículo 1 dice así, dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. A la nación de Israel, el Señor le dice, miren la piedra donde fueron cortados, miren de dónde fueron sacados. Ese es el origen de ustedes. ¿Qué pasó? Josué, cuando tiene que entrar a la tierra prometida y llama a las tribus de Israel y le dicen, diciéndole el origen de ellos, les comenta así, dice, vuestros padres habitaron al otro lado del río. Esto es, dice, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Y yo os tomé, dice, tomé a Abraham, vuestro padre, y lo bendije.
Allí el Señor les dice, acuérdense el origen de ustedes. El origen era, dice, Abraham, sus antepasados, personas idólatras, con el corazón engañado, que se arrodillaban delante de una estatua muda, una estatua de piedra, y le rendían culto, porque no tenían conocimiento del Dios vivo. Y yo lo tomé, dice, lo traje, lo bendije. Ese es el origen de ello que nosotros podemos tomar, porque, miren, el apóstol Pablo les dice a los creyentes en Éfeso, le dice, acordaos de vosotros, dice, en otro tiempo, los gentiles, dice, aquellos que no eran judíos, acuérdense cómo andaban. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Ese es nuestro origen. Si nosotros tenemos que mirar nuestros orígenes, el apóstol Pedro dice, mirad, dice, vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Miremos a nuestros antepasados, nuestros padres, cómo vivían. Y si nacimos en un hogar creyente, miremos un poquito más allá, a un abuelo, una abuela que no eran creyentes. Seguramente no vamos a tardar en encontrar alguna conducta errónea, alguna conducta pervertida en nuestros antepasados. De allí fuimos sacados, de allí fuimos sacados. Y allí la Biblia nos está diciendo de que si no nos hubiera sacado allí, seguramente nosotros hubiéramos sido igual que esos antepasados nuestros. Ese es nuestro origen. ¿Y cuál era nuestra condición? Miren, nuestra condición es esa, lo que el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Nos recuerda de nuestra vana manera de vivir, nuestra vacía manera de vivir antes de conocer a Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 44, vosotros sois, dice, hijos del diablo y los deseos de él queréis hacer. Cualquiera de nosotros podría afirmar eso hasta que el Señor Jesús comenzó en nosotros su buena obra. Él sabía cuál era nuestro origen, sabíamos de dónde veníamos, veníamos de generaciones y generaciones de padres, abuelos, corrompidos. Y nosotros mismos vivíamos y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, hacíamos los deseos de nuestro padre el diablo, imprimió en nosotros sus deseos y nosotros nada más ni nada menos que queríamos hacer sus deseos. ¿Cuál era nuestra condición? El Señor comenzó en nosotros su buena obra conociendo nuestra condición. Sabía de dónde veníamos, de antepasados perdidos, corrompidos. ¿Y cuál era nuestra condición? Esto es muy importante. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28. 1 Corintios 1, 27 y 28. Esto es algo que debería figurar en nuestros documentos. En nuestros documentos celestiales y también en nuestro documento material. ¿Cuál es nuestra nacionalidad? La Argentina o alguno de otra nacionalidad. Allí describe nuestro sexo, etc. Nuestra condición, si estamos casados o no. Bueno, en nuestro documento tendría que figurar esto. Dice así en el versículo, capítulo 1, versículo 27, 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren, el Señor, para comenzar su buena obra, dice que escogió a los necios y necios de este mundo. No dice, eligió a los necios del cielo, la persona por ahí menos inteligente del cielo. No dice eso, dice que era lo necio y lo necio del mundo, lo peor de lo peor. Las personas más insensatas, pero insensatas del mundo.
lo débil, no físicamente, sino aquello que es débil moralmente. Débiles moralmente, no teníamos capacidad para una moral medianamente buena. Nos dice la Escritura que muchas veces hemos visto a través también de ejemplos, pero no eran aquellos moralmente correctos, sino más bien los moralmente bajos que el Señor escogió. Y lo entendemos por lo que sigue después, dice, y lo vil. Miremos qué es esto. No es solamente un pecador. Es decir, bueno, Dios eligió a los pecadores. Eligió a un pecador, a una pecadora. Eso es correcto, pero eso es una generalidad. Acá el Señor describe, porque cuando Él señala nuestra condición, con qué material está trabajando, Él dice de dónde nos tomó. Y cuando dice que escogió lo vil, está hablando de un grado de descenso en el pecado. Es un muerto, pero es como Lázaro, un muerto ya de 4 días, hiede. Es un hombre pecador, es un hombre vil. La vileza estaba en nosotros. Miren, es un escalón o varios abajo en la depravación humana. Si uno mira un poquito a lo largo de la Escritura, generalmente eso tiene que ver con aquello que, con relación al sexo, tiene que ver cuando habla Dios en cuanto al hombre vil o a la mujer vil, tiene que ver con eso. Eso escogió Dios. Miren, dice lo menospreciado, lo que no sirve ni siquiera para el mundo, no le dan valor, no le dan precio. Lo que no es. ¿Qué es esto de lo que no es? Dice, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué es esto de lo que no es? Miren, cuando vemos un elefante, decimos, eso no es un perro, aunque los dos son animales. Nosotros trajimos la imagen y semejanza de Dios, pero no éramos, entre comillas, humanos, aunque teníamos la piel de un humano. Traíamos la imagen y semejanza de Dios, pero no éramos humanos. ¿Saben cómo utiliza la Escritura muchas veces para describir a los hombres y mujeres en cuanto al pecado se ha adueñado en gran parte de su vida? Dice, animales irracionales, perros que vuelven a sus vómitos, cerdos lavados, lobos rapaces, serpientes, generación de víboras, escorpiones, malas bestias, etcétera, etcétera, etcétera. No éramos, entre comillas, hombres y mujeres. Nos habíamos degradado porque el pecado a través de las distintas generaciones fue acumulando en nuestros corazones toda la maldad del infierno. No éramos a imagen y semejanza, aunque traíamos la piel, la cáscara, la envoltura de uno de ellos. Éramos lo que no es. Lo que no es, eso eligió Dios. Eso eligió Dios para comenzar la buena obra. Y es importante que sepamos esto, para que no nos descorazonemos ni nos desalentemos cuando veamos nuestra condición, porque la Escritura nos dice de dónde venimos. El Señor no escogió ángeles del cielo para perfeccionarnos, para perfeccionarlos hasta el día de Jesucristo. Quizás los ángeles estarían más cerca de esa perfección. No, escogió precisamente lo peor. Y alguno podría decir, bueno, yo no era vil, yo no era, no tenía estas condiciones, esta característica. Bueno, entonces usted no es salvo. A usted no lo escogió el Señor, porque el Señor escogió personas con esta característica. Y alguno podría decir, bueno, pero yo conocí al Señor desde chiquito, desde chiquita en la escuela dominical. Mi mamá me comentó, mi papá me comentó y yo recibí al Señor. Bien, pero esa característica está en su corazón.
Y si el Señor no lo hubiera salvado, esa característica se hubiera manifestado en su vida. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la perfeccionará. Esa es su meta y no otra. No es que seamos mejores, no tomó lo perverso para lavarle la cara. Su obra es un cambio radical, es una regeneración, es una vida donde estaba muerta la persona. Es algo que apunta, dirige solamente a la perfección. El Señor avanza a esta dirección y para esto suele utilizar a veces aún nuestras lágrimas. El Salmo 4, versículo 1 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El Señor utilizó las lágrimas para nuestro perfeccionamiento. Miren, aún alguien como Moab dice, se lo voy a leer, que está en el libro de Jeremías, el capítulo 48, dice así, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que los trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. El Señor comparó a esta nación como el vino que se utilizaba para depositarlo en odres hasta que se asentaban la borra, el mosto, todas aquellas sobras, se asentaba y después se trasvasaba. Ese vino se cambiaba a otro odre y la borraja quedaba abajo. ¿Qué pasaba? Cuando eso no se hacía, si había un movimiento, el gusto a eso que estaba abajo asentado volvía otra vez al vino. Por eso dice, no lo trasvasaron y su gusto está en él y su sabor está en él. El Señor puede utilizar trasvasamiento en nuestras vidas. El a veces sacarnos de una situación y cambiarnos a otro para que nuestro gusto, nuestro sabor no permanezca y se forme en nosotros su perfección. El apóstol Pedro dice, miren hermanos, aún las pruebas es para sacar las escorias del oro. El oro se purifica a través del fuego. Miren, el Señor nos dice allí en 2 Timoteo 3:16 que es la palabra la que nos cambia, nos sobreedifica. Y el propósito, la meta, es lo que nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice así, hasta que todos lleguemos a la estatura, a un varón perfecto, Jesucristo. Esa es la meta. La perfección no es que el Señor nos quiera hacer buenos, hermosos y perfectos, sino que nos quiere hacer semejantes a Él porque Él es el varón perfecto. Hasta el día de Jesucristo, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, el Señor sabe cuál es el material que Él tomó, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, que veníamos de generaciones y generaciones de hombres corruptos y pervertidos, nuestros antepasados. Miremos nuestro árbol genealógico y seguramente vamos a encontrar mucho de esto. Él sabía qué material iba a utilizar para comenzar su buena obra. Puso su cimiento estable, Él mismo en nuestras vidas. Y comienza a trabajar en nuestra vida. Utiliza aún las pruebas, nuestras lágrimas. Utiliza su palabra. Y tiene un día en el cual culminará esta obra, el día de Jesucristo. Miren, el que comenzó esta buena obra, el arquitecto, presentó un plano con finalización de obra y su desarrollo. Su desarrollo es perfecto y hay un día de finalización de obra, que es el día de Jesucristo. Su obrar en nosotros, en este perfeccionamiento, es a través de la providencia, en todas las circunstancias que nos toca vivir. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas obran para bien
a los que aman a Dios. Él se mete detrás de todas las cosas para hacer que cumplan su propósito de llevarnos a esta perfección que es Jesucristo en nuestras vidas. Él nos habla a través de su palabra, nos va cambiando a través de ella, su intercesión continua en el trono también a favor nuestro. Todo tiene un propósito, nuestra perfección, parecernos a Él. Y no descansa, continúa hasta aquel día. No desecha por la caída de ayer, no se horroriza por el fracaso de hoy, continúa, sabe qué material escogió, pero sabe qué herramientas tiene, su hermosura, su perfección, su poder para transformarnos a su imagen. Por eso continúa. Miren, no descansa, no entra en cuarentena, Él sigue trabajando, se sienta para hacerlo. Malaquías 3:3 dice esto, el Señor, cómo es su forma de trabajar en sus hijos, en los suyos. Dice así Malaquías 3:3. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Está hablando de su pueblo, la nación de Israel, pero es su forma de obrar. Él se sienta, dice, se sentará para afinar y limpiar. Allí Él se sienta para hacer su obra en nosotros. Y tiene un tiempo. Miren, el profeta Daniel dice en el capítulo 11, el versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Dice, está hablando del periodo de la gran tribulación y describe a los sabios. Dice, algunos dice van a caer, pero no sabemos qué tipo de caída. Pero dice, hay un propósito en esto. En esta caída determinada por Dios, seguramente no está hablando de caer en pecado, pero dice, es una caída para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Miren, dice, porque aún hay tiempo para esto. El Señor tiene tiempo hasta el día de Jesucristo. Él no se impacienta, sino que es paciente. Tiene una fecha de terminación, es el día en que nos vamos a encontrar. Miren, esto tiene que llevarnos a un pensamiento y vamos concluyendo con esto. El Señor está trabajando en mí hoy. El Señor está trabajando en usted hoy. Hoy está trabajando. Pero yo no lo siento. Bueno, ese es un problema mío, no del Señor. Él trabaja. Él está trabajando en ese propósito. Su buena obra persiste en mí a fin de parecerme a Él. Tengamos fe. No somos desechados. No somos desechados por las cosas horribles que se pueden manifestar en nuestras vidas, por nuestros fracasos, por nuestros tropiezos. Él sabía qué material estaba eligiendo. Y eso realza su gloria, porque no tomó algo intermedio para llevarlo a la perfección, sino que tomó de lo más profundo para llevarlo a lo más alto. Él persevera hasta el día de Jesucristo. El camino es largo. Estamos en camino. Pero un día llegaremos, estaremos con Él y seremos semejantes a Él. Perfecto. Dice el libro de Hebreos, donde están, hablando de la Jerusalén celestial, donde están los espíritus de los justos, hechos perfectos. Gloria a Dios. Anhelamos ese día en donde la perfección, ser semejante a Jesucristo, estará en nosotros. Amén.